Bueno, muy bien, seguimos aquí en vivo en Argentina y efectivamente vamos a hablar del sol. Para ello han venido dos personas. El sol ha sido venerado, seguido por civilizaciones y civilizaciones y siempre ha despertado grandes intrigas, amores, los dioses sol y demás, muchas civilizaciones los han seguido. Y a lo largo de los últimos años se empezó a hablar mucho de las tormentas solares que están teniendo lógicamente una incidencia grande en el planeta Tierra, y de eso vamos a intentar hablar, intentar entender primero qué son las tormentas solares y después entender efectivamente cómo repercuten en la vida de todos nosotros en el planeta Tierra. Presentamos entonces a Gustavo Mancilla, investigador del CONICET en el Laboratorio de la Ionosfera de la Universidad de Tucumán, y a Sergio Dazo, investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y autor del libro, aunque no esté acá, Los Enigmas del Sol. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes. Bien. Empezamos por lo básico. Por lo básico. ¿Qué es una tormenta solar? Bueno, no estaría mal. No estaría mal. Bueno, básicamente el Sol está emitiendo continuamente lo que se llama viento solar, que es la expansión de la corona del Sol. Cada tanto se producen grandes emisiones de esa masa del Sol y a eso se le llama generalmente tormenta solar. El viento solar es, como les decía, la expansión de la corona en todo el medio interplanetario, y cuando se produce un aumento de esa masa de la corona del Sol, apuntando hacia la Tierra, se produce una tormenta solar sobre la Tierra, y es la que da lugar a la gran variedad de efectos que se pueden observar y percibir en la Tierra. Claro, el problema es que, por ejemplo, el Sol tiene un ciclo de actividad de más o menos unos 11 años, en donde hay un máximo de actividad, en donde este tipo de eventos se intensifica, un mínimo de actividad, en donde está bastante calmo. Pero ¿por qué son tan importantes en los últimos tiempos, y a veces uno ve en las noticias y le están dando los medios tanta trascendencia? Es porque estas tormentas solares, cuando afectan al entorno terrestre, producen daños en las tecnologías actuales. Entonces, quizá lo mismo que viene ocurriendo desde hace 30 años. Exactamente. Si no tenían celular, eso no pasaba es nada. una de las razones principales por las cuales hay... Ahora se cae todo el sistema. Por ejemplo, acabamos de ver un rico chupín en Santa Fe que vino, digamos, de un móvil exterior, y si hubiera habido una tormenta solar muy intensa, eventualmente podría haber habido algún tipo de interferencia o algún corte en la transmisión. Yo viendo imágenes de unas muy fuertes tormentas solares que hubo fines del 2000, comienzos del 2001, eso da que el ciclo siguiente sería a fines de este año, digamos. Sí, estamos en la zona del máximo. Sí, yo lo que veía en esas imágenes es que esos como vórtices de donde se libera ese plasma, también se producían en su oposición, digamos, de un lado y del otro. Pero es como si estuvieran unidos en un punto. ¿Qué sucede en el enlace? Primero, Nicolás, permitime, vos nombraste la palabra plasma y le hablo un poquito a la audiencia qué es un plasma. Que no sabemos tanto como vos. Gracias. La materia tiene estados. Por ejemplo, si tenés un sólido y vos le entregás calor, lo convertís en líquido. Si le seguís entregando calor, lo convertís en gaseoso. Si le seguís entregando energía térmica, lo calentás tanto que el átomo se disgrega, y entonces el núcleo, que es positivo, tiene carga eléctrica positiva, va por un lado, y electrón o los electrones que se disgregan de ese átomo van por otro. Y entonces el gas que forma la materia está en estado de plasma. Eso es lo que se conoce como ionizado. Está ionizado. Y en la corona solar la temperatura es tan alta que el gas está ionizado. Entonces es por eso que... Perdón, ahí estamos justamente viendo unas imágenes, ¿no? Digo, sobre la izquierda abajo se ve una liberación muy fuerte, pero también por la derecha arriba. Por lo tanto, es como si de un lado y del otro sucediera. Me pregunto yo eso, ¿qué sucede en el enlace en el centro, digo? Porque es como si hubiera un agujero negro se produjera de un lado al otro. No es eso lo que está pasando. Ahí lo que se está mostrando en esa imagen es un coronógrafo. La luz que se emite de la corona es tan tenue que si uno lo mirara con una cámara o con, bueno, ojo desnudo no podemos mirar el sol porque nos podemos quedar ciegos, digamos, pero si uno lo mira con algún instrumento sin tapar el centro del sol, se encandila y no se observa nada. Entonces uno tapa el disco central y entonces puede observar la estructura de la materia que viene hacia nosotros. Se eclipsa el sol, se hace una eclipse para poder observarlo. En realidad, o sea, que en esa materia está viniendo hacia nosotros.
Y uno, como esa estructura se expande, como decía Gustavo hace un ratito, uno la ve de los dos lugares. Pero, digamos, está viniendo hacia nosotros y nosotros la estamos mirando de frente al Sol. Bien, pero ¿eso qué se libera entonces? ¿Qué se libera? ¿Es vapor? ¿Es agua? ¿Es qué? Es plasma magnetizado. O sea, hay una componente muy importante de campo magnético. Y como las partículas están cargadas, hay toda una dinámica muy interesante que hace que se produzcan estas tormentas solares. ¿Y los efectos son siempre estos de, o sea, acercar los sistemas, o digo, ir sobre la tecnología, lo que afecta es la tecnología? Hay una gran cantidad de efectos, ahora Gustavo después seguramente va a expandir un poco más. Hay una gran cantidad de efectos, principalmente son efectos de incrementar la radiación en el espacio, pero en el entorno de la Tierra, no yéndose al espacio, digamos, interplanetario, sino que, por ejemplo, astronautas que van a la Estación Internacional Espacial podrían, en alguna de estas tormentas solares, recibir dosis de radiación más intensa de la que sería saludable para ellos, claro, por ejemplo. Además afecta diferentes tecnologías, afecta el buen funcionamiento de GPS, afecta las comunicaciones, fallas en satélites, por ejemplo el SAC-D. Nosotros en la Argentina tenemos un impulso espacial en los últimos años que hace que, por ejemplo, tengamos un satélite nuestro puesto en órbita, construido por la Argentina, y ese satélite podría ser dañado, por ejemplo, en una tormenta solar. Claro. Pero a nosotros, seres vivos caminando por la plaza, ¿la tormenta solar nos afecta? No nos afecta. Hay muchos efectos. No llega hasta acá, digamos. Claro, porque tenemos un escudo natural, que es el campo magnético terrestre o campo geomagnético. Los efectos más visibles de las tormentas son las llamadas auroras, en el hemisferio norte boreal y en el hemisferio sur austral. Lo que pasa que ahí el campo magnético terrestre es más débil y entonces entran esas partículas cargadas que hablaba Sergio, excitan las partículas de neutros y al desexcitarse los neutros, volver a su estado fundamental, emiten luz. Es básicamente como funciona un tubo fluorescente, que tiene un gas adentro, entonces hay una corriente que ioniza los átomos, no los ioniza, los excita, los lleva de su estado fundamental a un estado de mayor energía. Al volver a su estado fundamental, esos átomos liberan energía en forma de luz. Ahora, Gustavo, te hago una pregunta, porque imagino que esa liberación de un calor impresionante, en algún momento sí, por supuesto, llega a la Tierra. Digo, hay temperaturas que se han también el choque de partículas cargadas con neutros producen un calentamiento de la atmósfera en altas latitudes. Al calentarse la atmósfera, el aire caliente es más liviano que el aire frío, se eleva a mayores alturas. Entonces, satélites que están orbitando alrededor de la Tierra de baja altura se ven afectados por la fricción debido al aire que está a mayores alturas. Entonces, eso hace que los satélites que están normalmente cayendo por la gravedad de la Tierra a unos 250 metros por día, aumente la caída a 500 metros por día. Hay que volver a ponerlos en órbita y eso lleva tiempo, 1 o 2 días hasta que se los reubica normalmente en su órbita. Esos son algunos efectos de las tormentas. Y recién que hablábamos de los ciclos de 11 años. Sí. Si bien ahora se está en un momento... Estamos en un momento de máximo, la mayor cantidad de tormentas se producen durante el máximo de actividad solar y la fase descendente de actividad solar. Entonces, de esperar que las tormentas intensas se produzcan en 2012, 2013, 2014, y es cuando más afecta a la tecnología. Una tormenta que se ve hoy, ¿no? Que se encuentra, que está se está produciendo ahora. ¿Cuánto tiempo demora? Puede tardar en el orden de, depende de su velocidad, entre 1 y 3 días desde que se detecta la llegada. Lo que ocurre es que hay un gran proyecto mundial, la NASA, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, también la agencia japonesa, y nosotros en Latinoamérica también tenemos bastante participación activa. Nosotros tenemos una organización latinoamericana de geofísica espacial que investigamos este tipo de problemáticas, tratar de mejorar la predicción del efecto que tiene esta tormenta solar sobre el entorno planetario. Para poder prepararse. Claro, porque a veces uno lo ve, pero dependiendo de algunas circunstancias durante el camino o que uno no puede observar todas las propiedades que tiene este plasma que se deyecta, es inofensivo. Entonces es como el
alerta de granizo que no ocurre, digamos. Claro. Entonces, tratar de mejorar la ciencia básica para avanzar en poder predecir con menor margen de error este tipo de eventos. ¿Y ustedes como científicos van a civilizaciones antiguas que veneraban, adoraban y siempre rendían pleitesía al sol como el creador de todo para empezar a investigar un poco? A mí me da mucha curiosidad, sí. pero no en mis tiempos de científico, digamos. Sí. La ciencia no se basa o no hace lecturas de civilizaciones antiguas para estudiar algo, digamos. No. Bien. Mira, les quería comentar que por ahí puede causar temor en la gente, que hablábamos fuera de cámara, que muchos problemas cardíacos de algunas personas se las asocia a tormentas geomagnéticas. Hay estudios rusos, de investigadores rusos, no conozco en detalle, pero habría una correlación entre las tormentas magnéticas, que son las variaciones del campo magnético causadas por las tormentas solares, y problemas en personas que son propensas a tener ataques cardíacos, porque aparentemente, según esos estudios o esas correlaciones, las tormentas magnéticas alterarían el ritmo cardíaco, que daría lugar a arritmias, y eso puede dar lugar a esos ataques cardíacos. Claro. Sí, no hay duda, si las lunas alteran las aguas, Sí. a nosotros, ¿por qué no lo haría el Sí. sol con nosotros? Sí, es probable. Sí, bueno, No, ese tipo de estudios yo creo que es un poco preliminar, y yo tendría que mirar Sí, un no, poquito hay que mejor tomarlo con pinzas. para creerlo, pero bueno. Pero hay estudios más serios sobre que las tormentas magnéticas afectan a los animales migratorios, porque tienen brújulas biológicas y se orientan, básicamente su orientación a través del campo magnético terrestre. Entonces, al alterarse el campo magnético terrestre por las tormentas solares, se alteran su orientación. Muy bien. No sería raro. Bueno, Gustavo y Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un Yo gusto. antes No les digo que estoy para dar cátedra, pero... Antes de que terminemos la nota, Sí. quería hacer un aviso. Nosotros Se viene en una el tormenta. equipo, en el No, porque no equipo, querés. en el equipo de trabajo en donde trabajamos en el Departamento de Física de la Facultad de Exactas y en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, estamos empezando a gestar un proyecto en colaboración con gente del Balseiro, del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Antártico para llevar en 1 o 2 años un detector de partículas, porque las partículas cerca de los polos tienen muchísima más facilidad de ingresar y uno podría tener muchísima más información que poner ese mismo detector acá en Buenos Aires o en la montaña en San Juan o en duda. cualquier otro lugar. Entonces estamos progresando ya, digamos, hemos presentado varios proyectos y estamos tratando de avanzar en esa línea, a ver si podemos Eso nos permitiría conocer concretarlo. mucho más sobre los bueno. efectos de las tormentas. Vivo en Argentina 2014 los tendrá de nuevo más o menos. Excelente, acá Sin duda. sería fantástico. Ahora el sol Presentar. está de moda. Dentro de unos años pasa de moda cuando está en su mínimo de actividad. Y Si pues, somos una unidad, el sol, la tierra, la luna, digo, que no pase de moda, porque si no estamos en el horno, Sí. más que una tormenta solar. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes Y feliz día al por invitar. maestro, a todos los maestros. Gracias.